Aquella tarde, al entrar sin previo aviso a la residencia de mi hija en la capital, un alarido heló mi sangre en las venas. Ese trapo inservible solo es bueno para limpiar la sociedad. Me llamo Camila Robledo. Tengo 57 años y lo presenciado en ese instante lo transformó todo. Había transcurrido una década en Madrid, 10 años levantando mi compañía de importaciones, una década enviando remesas cada mes, 10 años convencida de que mi Daniela estaba viviendo el sueño que a mí me fue negado. Un matrimonio próspero, una lujosa residencia en las Lomas, una vida cómoda. 10 años ignorando la realidad. Opté por volver sin anunciarme. Anhelaba darle una sorpresa. Traía conmigo una valija repleta de obsequios, rebozos de seda, fragancias exclusivas, dulces tradicionales. En mi mente, visualizaba su rostro iluminarse al reconocerme. «Mamá», exclamaría, abrazándome con fuerza mientras llorábamos juntas. Beberíamos café de olla en su cocina de diseño, usando precisamente la cafetera express que le obsequié antes de mi partida. No obstante, al llegar a aquella majestuosa mansión de 3 niveles, con su jardín y fuente de piedra labrada, algo no cuadraba. Llamé al timbre y nadie acudió. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Crucé el umbral. Un silencio extraño y opresivo lo inundaba todo, de esa clase que precede a la revelación de algo terrible, cuando aún intentas resistirte a la evidencia. Seguí el sonido del agua goteando. Procedía de la cocina y fue entonces cuando la vi. A mí Daniela, mi hija, arrodillada, con las manos enrojecidas y temblando, restregando el piso de mármol con un harapo manchado. Vestía un vestido anticuado, uno que yo misma le había regalado años atrás. Antes de mi partida, la prenda estaba desteñida y desgarrada en el hombro. «Daniela», susurré. Ella alzó la mirada. Sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban vacíos, como si una luz interior se hubiera extinguido para siempre. Antes de que pudiera siquiera acercarme, escuché el repiqueteo de tacones sobre el mármol. Una mujer alta, ataviada completamente de blanco, con el cabello impecablemente recogido y unas uñas del color de la sangre, hizo su entrada. Me escudriñó de arriba abajo, como si fuera un insecto indeseable en su espacio perfecto. Después, su mirada se posó sobre Daniela y gritó: «Ese trasto inservible solo es bueno para fregar el suelo. ¿Ya has terminado con ese suelo o necesitas que te dé otra lección?» Mi hija bajó la cabeza sin pronunciar palabra. Sentí que me faltaba el aire. Esa mujer era Valeria Montenegro, la suegra de mi hija, la madre de Esteban, su esposo, la dueña de aquella casa, o al menos eso ella creía. En ese instante, no dije nada. Sostuve la mirada de aquella mujer y algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante una década, despertó. Porque yo no había vuelto solamente de visita. Había regresado para descubrir por qué mi hija había dejado de llamarme, por qué sus mensajes eran cada vez más breves, por qué cuando le preguntaba si estaba bien, siempre respondía: «Sí, mamá, todo está perfecto». Ahora lo sabía. Y lo que hice después, lo que descubrí en las semanas siguientes, sacudió los cimientos de toda esa familia. Pero eso, aún no puedo contarlo. A veces depositamos una confianza ciega en quien menos la merece. ¿Tú también has sentido la amarga decepción de alguien a quien amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Deseo leerte. Para comprender lo ocurrido aquel día, debo llevarte conmigo al pasado. A cuando Daniela era solo una niña de ojos luminosos que corría por nuestro hogar en San Ángel. Era una vivienda modesta, 2 alcobas, un patio con bugambillas violetas que trepaban por el muro. Cada mañana preparaba café en una olla de barro que heredé de mi abuela. Su aroma inundaba todas las habitaciones. Daniela bajaba las escaleras descalza, con su pijama de florecitas, y se sentaba a esperarme en la mesa de la cocina. «Buenos días, mami», decía siempre, con esa vocecita dulce que me ablandaba el corazón. Le servía pan dulce, unas conchas recién traídas de la panadería de Don Tito, a 3 cuadras. Le untaba mantequilla y nos sentábamos juntas, solo nosotras dos, mientras la luz del sol entraba por la ventana e iluminaba su cabello castaño. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 3 años. Nunca regresó, nunca envió dinero, nunca preguntó por ella, así que siempre estuvimos solas, únicamente nosotras. Yo trabajaba en una mercería del centro. Ganaba poco, pero era suficiente para lo esencial. Daniela estudiaba en una escuela pública y obtenía excelentes calificaciones. Sus maestras me decían: «Señora Camila, su hija es muy brillante, tiene un gran porvenir». Y yo lo creía con toda mi alma.
Los domingos, íbamos al parque La Bombilla. Ella corría entre los árboles y yo la perseguía. Reíamos sin parar hasta que nos dolía el vientre. Después, comprábamos esquites en un puesto callejero, nos sentábamos en una banca y ella me contaba sus sueños. Mamá, cuando sea grande voy a tener una casa enorme con un jardín y tú vivirás conmigo. Ya no tendrás que trabajar nunca más. Yo le acariciaba el cabello. No necesito una casa enorme, mi vida teniéndote a ti, lo tengo todo. Pero ella insistía, no, mami, ya verás. Algún día te voy a dar todo lo que te mereces. Mi niña, mi Daniela, tan llena de ilusiones. Cuando cumplió 18, comenzó a estudiar diseño gráfico en una universidad privada. Logramos una beca para ella. No cubría todo, así que yo trabajaba doble turno para pagar el resto. Cada esfuerzo valía la pena cuando la veía salir de casa con su mochila, radiante y llena de esperanza. En su segundo año conoció a Esteban. La primera vez que me habló de él, sus ojos tenían un brillo especial. Mamá, conocí a alguien. Así me lo dijo. ¿Y cómo es? Es guapo. Estudia administración de empresas. Su familia tiene una compañía importadora. Son de muy buena posición, mamá. Algo en su tono de voz me puso en alerta. No era exactamente felicidad, era más bien asombro, como si no pudiera creer que alguien así se hubiera fijado en ella. ¿Y te trata bien?, le pregunté. Sí, mamá. Me trata como a una princesa. Debí haber escuchado con más atención. Debí haberle hecho más preguntas. Pero yo estaba agotada. Trabajaba tanto y verla feliz, verla sonreír, era todo lo que necesitaba. Meses después me lo presentó. Esteban. Llegó a nuestro hogar en un automóvil alemán. Vestía una camisa blanca impecable, llevaba un reloj costoso y una fragancia que olía a riqueza. Me saludó con educación, me besó la mano, me llamó señora Camila con respeto, pero había algo en sus ojos que no me agradó, no sabría cómo describirlo. Era como si me estuviera evaluando, midiendo, calculando nuestro valor exacto. Su hija es una mujer excepcional, me dijo. Tiene mucha suerte de tenerla. Ella es mi tesoro, respondí. Él sonrió, pero esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. Esa noche, cuando se marchó, le pregunté a Daniela. ¿Estás completamente segura de él? ¿Por qué preguntas eso, mamá? No lo sé, mi vida. Solo quiero que seas feliz. Soy feliz, mamá. Él me ama y su familia me ha recibido con los brazos abiertos. Una mentira, pero yo aún no lo sabía. Un año después, contrajeron matrimonio. La ceremonia se celebró en un lujoso salón de las Lomas. La familia de Esteban corrió con todos los gastos, yo solo pude regalarle a Daniela un juego de sábanas bordadas a mano que había elaborado yo misma. Me llevó 4 meses terminarlas. Cuando se las entregué, rompió a llorar. Mamá, este es el regalo más hermoso que he recibido. Las guardó en un cofre especial. Me prometió que las usaría siempre. Tras la boda, todo cambió con rapidez. La pareja se mudó a la residencia de los Montenegro, una mansión inmensa en las Lomas. Yo fui invitada una sola vez. Me recibieron con una cortesía helada. La suegra, Valeria, me observó de arriba abajo, como evaluando cada puntada de mi vestido, cada año de mi vida dedicado al trabajo. Así que usted es la madre de Daniela, dijo sin el más leve rastro de una sonrisa. Qué bien que pudo venir. Daniela está dentro, puede pasar. No me ofreció una taza de café, ni siquiera un asiento. Me hizo sentir como una intrusa. Y Daniela, mi Daniela, permanecía en silencio. Sonreía, pero era una sonrisa forzada, como si tuviera miedo de cometer un error al hablar. Cuando logramos estar a solas un instante, le pregunté en voz baja, ¿estás bien, hijita? Sí, mamá, todo está perfecto. Solo estoy adaptándome a la vida aquí. Es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Nada, mamá, no te preocupes por mí. Debí haber insistido. Debí haber exigido una respuesta. Pero una semana después recibí una oferta de trabajo en Madrid. Una antigua amiga que emigró años atrás me consiguió un puesto en una empresa importadora. El sueldo era 4 veces superior a lo que ganaba en México. Podría enviarle dinero a Daniela,
ayudarla, asegurar su porvenir. Le pregunté a mi hija si debía aceptar. Mamá, vete, es una oportunidad increíble. Yo estoy bien. Esteban me protege. Y yo la creí. Porque era mi hija, porque la amaba, porque anhelaba creer que su vida era mejor que la mía. Partí hacia Madrid y durante una década viví con la ilusión de que Daniela estaba viviendo el sueño que a mí siempre se me negó. Hasta aquel día. Hasta que la vi arrodillada restregando el suelo, con las manos enrojecidas y la mirada vacía. Hasta que escuché a aquella mujer gritarle: ese trasto inservible solo es bueno para fregar el suelo. Y entonces comprendí. Comprendí que mi hija no había estado viviendo un sueño, sino una pesadilla. Y yo no estuve allí para protegerla. Mientras relato todo esto, me pregunto en qué lugar del mundo me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Aquella tarde, tras presenciar a Daniela arrodillada y escuchar aquel grito de Valeria, opté por guardar silencio. No todavía. Primero, debía entender qué ocurría realmente. Valeria me miró con absoluto desdén al verme inmóvil en el umbral de la cocina. ¿Y usted quién es?, preguntó, aunque algo en su expresión me decía que ya conocía la respuesta. Soy Camila Robledo, la madre de Daniela. Su rostro cambió por apenas un instante, un destello de incomodidad que supo ocultar con rapidez. Ah, la señora que está en Madrid. Daniela no nos informó de su visita. ¡Qué sorpresa!, respondí manteniendo la voz serena. Tenía deseos de ver a mi hija. Daniela continuaba arrodillada con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Sus manos temblaban mientras sujetaba el harapo mugriento. Daniela, levántate, dije con suavidad. Ella vaciló. Miró a Valeria de reojo, como pidiendo autorización. Eso me destrozó el alma. Daniela, repetí, esta vez con más firmeza. Levántate, hija. Se incorporó lentamente. Tenía las rodillas enrojecidas. El vestido viejo y desgarrado le quedaba holgado, como si hubiera perdido mucho peso. Cuando al fin me miró, vi algo en sus ojos que jamás había visto antes: vergüenza. Lo siento, mamá, susurró. No sabía que vendrías. Ya veo que no, respondí. Luego, miré directamente a Valeria. ¿Puedo hablar con mi hija a solas? Valeria esbozó una sonrisa. Pero no era amable, era la sonrisa de quien sabe que tiene el poder y disfruta ejerciéndolo. Por supuesto, esta es su casa también. Bueno, técnicamente es mi casa, pero Daniela reside aquí. Pueden hablar en la sala, yo tengo asuntos que atender. Salió de la cocina con el eco de sus tacones sobre el mármol, dejando a su paso un rastro de perfume costoso y arrogancia. Me acerqué a Daniela y tomé sus manos. Estaban ásperas, llenas de callos, manos que habían trabajado en exceso. ¿Qué está ocurriendo aquí?, le pregunté en un susurro. Nada, mamá, todo está en orden. No me mientas, Daniela. Te vi arrodillada. Escuché lo que te gritó. Ella desvió la mirada. Es solo que Valeria es muy estricta con la limpieza. Le gusta que todo sea perfecto y yo vivo bajo su techo. Es lo menos que puedo hacer. Lo menos que puedes hacer, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Dónde está Esteban? ¿Por qué no está aquí para defenderte? Está en la compañía, mamá. Trabaja muchísimo. El negocio familiar es enorme. Él tiene muchas obligaciones. Algo en su tono sonaba aprendido, como si hubiera repetido esa frase una y otra vez, intentando convencerse a sí misma. ¿Y tú, ya no trabajas? Se mordió el labio inferior. Valeria dice que una buena esposa se dedica al hogar, que mi labor es cuidar de Esteban y mantener todo en orden. Pero tú estudiaste diseño gráfico. Tenías talento, un futuro. Ya no diseño. No he tenido tiempo, mamá. Mentira. Lo supe en ese instante, pero decidí no presionarla. Todavía no. ¿Dónde están las sábanas que te regalé?, le pregunté de repente. Las que bordé para tu boda. Su rostro se transformó. Están guardadas. ¿Puedo verlas? Me encantaría verlas. Daniela me llevó a su habitación. Subimos por una escalera de mármol con balaustres dorados. La mansión era inmensa, ostentosa, pero había algo vacío en ella, como si fuera solo una cáscara hermosa y sin alma. Al entrar en su dormitorio,
Me sorprendió lo pequeño que era en comparación con el resto de la residencia. Apenas cabía una cama matrimonial y un armario pequeño. No había decoración, ni fotografías de ella con Esteban. No había nada personal, parecía una habitación de servicio. Las sábanas están aquí, dijo abriendo el armario. Pero al sacar la caja, vi que estaba aplastada y con manchas de humedad. La abrió con cuidado y lo que presencié me destrozó por dentro. Las sábanas que había bordado con tanto cariño, cada puntada hecha pensando en ella, estaban rotas, desgarradas en varios lugares, y sucias. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sintiendo un nudo que me ahogaba la voz. Fue Valeria. Dijo que eran muy sencillas para esta casa, que no encajaban con la decoración. Las usé por un tiempo, pero una noche Esteban derramó vino tinto sobre ellas y Valeria dijo que ya no servían, que debía deshacerme de ellas. ¿Y por qué no las tiraste? Porque eran tuyas, mamá. Porque las hiciste con tus propias manos. No pude hacerlo. Su voz se quebró. Por primera vez desde mi llegada, la vi llorar. La estreché entre mis brazos. Sentí su cuerpo pequeño, frágil, temblando contra el mío, y supe que algo terrible había estado ocurriendo durante toda esa década. ¿Por qué no me lo dijiste?, le susurré al oído. ¿Por qué no me llamaste? Porque estabas en Madrid. Porque estabas trabajando sin descanso. Porque no quería que te preocuparas por mí. ¿Pero por qué? Porque yo creí que podía soportarlo sola. Pensé que si me esforzaba más, si lograba que todo fuera perfecto, ella terminaría por aceptarme. Él volvería a amarme como al principio, como antes. Se separó de mí y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Al inicio, cuando nos casamos, Esteban era diferente. Era cariñoso, atento, me traía flores, me decía que era hermosa, pero poco a poco, muy poco a poco, cambió. Empezó a llegar a altas horas de la noche, a ignorarme, a tratarme como si fuera invisible. ¿Y Valeria? Valeria comenzó a darme órdenes, a criticarme, a repetirme que yo no era suficiente para su hijo, que venía de una familia humilde, que debía estar agradecida por haber sido aceptada aquí. Cada palabra era una puñalada. ¿Y Esteban, él no te defiende? Daniela bajó la mirada. Él dice que debo ser más paciente con su madre, que ella es así, que no lo hace con mala intención, que yo soy demasiado sensible. Pero tú la escuchaste, mamá. Tú misma la oíste, me llamó un trasto inservible. Ella estaba enfadada porque no había terminado de limpiar a tiempo. Iban a llegar unos invitados importantes. Necesitaba que todo estuviera impecable. Estaba justificándola, defendiendo a la misma mujer que la humillaba, y eso me aterró más que cualquier otra cosa. Daniela, escúchame bien. Esto no está bien. Lo que ocurre aquí no es normal. Esto no es amor. Es que tú no comprendes, mamá. Ellos son diferentes, viven en otro nivel, tienen otras costumbres. Yo debo adaptarme. ¿Adaptarte? ¿Eso incluye permitir que te traten como a una criada? No soy su criada. Soy la esposa de Esteban. Entonces, ¿dónde está tu esposo? ¿Por qué no está aquí contigo en este momento? ¿Por qué no te defiende? Ella guardó silencio. Porque no tenía una respuesta. Oímos pasos acercándose por el corredor. Daniela se puso rígida al instante. Es Valeria, susurró. Por favor, mamá, no hagas una escena. No quiero que haya problemas. ¿Problemas, Daniela? Ya existen problemas. Me miró con esos ojos suplicantes. Y aunque cada fibra de mi ser quería bajar las escaleras y enfrentarme a esa mujer, aunque deseaba gritarle todo lo que pensaba, me contuve. Porque necesitaba tiempo. Necesitaba comprender toda la situación, necesitaba saber exactamente qué había estado ocurriendo durante toda esa década y, sobre todo, necesitaba un plan. Porque yo no había vuelto de Madrid solo para ser testigo del sufrimiento de mi hija, había regresado para rescatarla. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La puerta se abrió. Valeria apareció con una sonrisa fingida. ¿Todo en orden por aquí? Esteban acaba de llegar. Está abajo, desea saludar a su suegra. Pronunció suegra como si la palabra le quemara la boca. Vamos, le dije a Daniela, tomándola de la mano. Bajamos juntas. Y cuando vi a Esteban en el salón, vestido con su traje costoso, con su reloj de oro, con su sonrisa impecable y vacía,
Supe exactamente qué clase de hombre era. El tipo de hombre que permite que su madre destroce a su esposa. El tipo de hombre que elige la comodidad por encima del amor. El tipo de hombre al que yo estaba dispuesta a arrebatarlo todo. Pero eso aún nadie lo sabía. Ni siquiera yo misma conocía la profundidad a la que era capaz de llegar. Mientras relato todo esto, me pregunto en qué lugar del mundo me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esteban se acercó con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía extraída de un anuncio de revista. Suegra, qué sorpresa tan maravillosa. Daniela no nos advirtió de su visita. Me dio uno de esos abrazos fríos que no significan nada. Olía a una colonia cara y a algo más que en ese momento no pude identificar, algo impostado. Quise darles una sorpresa, dije, manteniendo mi tono de voz neutral. Han pasado 10 años. Extrañaba a mi hija. Y ella también la extrañaba a usted, ¿cierto, mi amor? Miró a Daniela. Ella asintió con rapidez, sin pronunciar palabra. Tome asiento, por favor, dijo Esteban, señalando un sofá de piel italiana. ¿Le ofrezco algo? Agua, café. Daniela, trae algo para tu madre. Daniela se puso de pie al instante, como impulsada por un muelle. Salió corriendo hacia la cocina sin siquiera preguntarme qué deseaba. No es necesario, dije. No quiero ser una molestia. No es molestia alguna, respondió Esteban, sentándose frente a mí con las piernas cruzadas. Esta es también su casa. Mientras esté en la ciudad puede alojarse aquí con nosotros. Valeria, quien había estado observando desde el umbral de la puerta, intervino de inmediato. Bueno, tendríamos que acondicionar la habitación de huéspedes. Está ocupada con cajas en este momento. Tal vez sería más cómodo para la señora hospedarse en un hotel. Nosotros podemos cubrir el gasto, por supuesto. No será necesario, dije con firmeza. Ya tengo una reserva en un hotel. Solo vine a ver a Daniela. Valeria esbozó una sonrisa con un alivio apenas oculto. Esteban continuó hablando, llenando el silencio con palabras vacías sobre el negocio, sobre lo bien que marchaba la empresa, sobre los nuevos contratos que habían obtenido, sobre la expansión que planeaban. La compañía de mi padre, que en paz descanse, ha prosperado mucho bajo mi dirección. Importamos productos europeos de alta gama, vinos, aceites, quesos, ese tipo de artículos. Tenemos clientes en todo el país. Asentía mientras él hablaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba los muebles caros, los cuadros en las paredes, las lámparas de cristal, todo proclamaba riqueza, pero había detalles que no encajaban. Las cortinas estaban ligeramente deshilachadas en los bordes. La alfombra tenía manchas antiguas que alguien había intentado disimular. El sofá de piel presentaba grietas en algunos puntos. Era como una hermosa fachada que comenzaba a desmoronarse. Daniela regresó con una bandeja. Traía café en una taza de porcelana fina y pastas danesas en un platito. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo colocaba sobre la mesa central. Gracias, hijita, dije, tomando la taza. Permanecí allí durante una hora, escuchando a Esteban hablar sin cesar. Valeria interrumpía de vez en cuando para alardear de sus contactos sociales, de las cenas elegantes que frecuentaban, del club exclusivo al que pertenecían. Daniela no pronunció ni una sola palabra en toda esa hora. Estaba sentada junto a Esteban, con las manos cruzadas sobre su regazo, la espalda erguida y la mirada fija en el suelo, inmóvil como una estatua, como una muñeca sin vida. Cuando finalmente me levanté para irme, le pedí a Daniela que me acompañara a la puerta. Mañana quiero que almorcemos juntas, solo tú y yo, le dije en voz baja. No sé si pueda, mamá. Valeria tiene un compromiso y necesita que yo. Daniela, soy tu madre. Llevo 10 años sin verte. Un almuerzo. Es lo único que te pido. Ella miró hacia atrás, donde Esteban y Valeria continuaban conversando. Está bien, susurró finalmente. ¿Dónde? En el restaurante cerca del Parque España, ¿te acuerdas? Íbamos cuando eras pequeña. Sus ojos brillaron por un instante, un destello del pasado. Me acuerdo. A las 2 de la tarde. Allí te esperaré. Te quiero, mamá. La abracé. Y en ese abrazo sentí todo lo que no podía expresar con palabras. Sentí su temor, su aislamiento, su angustia. Esa noche, en mi hotel, no pude conciliar el sueño.
Di vueltas en la cama pensando en todo lo que había presenciado, en las manos dañadas de Daniela, en su ropa desgastada, en su silencio, en cómo buscaba aprobación con la mirada antes de realizar cualquier movimiento. Mi hija se había vuelto invisible en su propia vida, y yo no había estado presente para notarlo. A la mañana siguiente, llegué al restaurante con media hora de anticipación. Deseaba tenerlo todo preparado. Solicité la mesa junto a la ventana, la misma en la que nos sentábamos cuando ella era una niña. Pedí café de olla, el que tanto le gustaba, y esperé. Las 2 de la tarde llegaron. Daniela no apareció. Las 2:15, nada. Las 2:30. Le envié un mensaje. No hubo respuesta. A las 3:15, cuando ya estaba a punto de marcharme, mi teléfono sonó. Era Daniela. Mamá, lo siento, no voy a poder llegar. ¿Qué ha pasado? Es que, surgió un imprevisto. Valeria necesita que la acompañe a una consulta médica. Su chofer está indispuesto y... Daniela, lo habíamos acordado. Hace 10 años que no nos vemos. Lo sé, mamá. Lo lamento muchísimo. Te prometo que mañana. Mañana también surgirá algo, Daniela. Silencio al otro lado de la línea. No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Dímelo. Dime la verdad. Es que tú no comprendes cómo son las cosas aquí. Valeria, ella me necesita. Esteban está ocupado todo el día. Yo soy la única que puede asistirla. ¿Asistirla, Daniela? Ella tiene recursos, puede contratar a cualquier persona. Pero soy su nuera, es mi deber. Sentí como algo dentro de mí se resquebrajaba. ¿Y qué hay de tu deber contigo misma? ¿Qué hay de tu propia vida? Esta es mi vida, mamá. No, esto no es una vida. Esto es. Tengo que colgar, Valeria me está esperando. Hablaremos luego. Colgó. Permanecí sentada en ese restaurante, con el café enfriándose, mientras los recuerdos de su infancia giraban en mi mente. Y comprendí algo terrible. Mi hija había renunciado a su propia esencia, se había desdibujado por completo para satisfacer a esa familia, para encajar, para ser aceptada. Y lo más trágico de todo era que ni siquiera era consciente de ello. Creía que eso era amor. Creía que así era un matrimonio. Pensaba que el sacrificio total de una mujer era normal, porque nadie le había mostrado otra realidad, porque yo no había estado presente para enseñárselo. Salí del restaurante y caminé sin rumbo por las calles de la Condesa. Pasé junto al parque al que solíamos ir. Vi a una madre con su hija pequeña, corriendo entre los árboles, riendo, libres, y en ese instante me hice una promesa. Iba a recuperar a mi hija, a la Daniela que solía soñar, a la que reía con ganas, a la que tenía luz en la mirada. No importaba lo que tuviera que hacer, ni cuánto tiempo me tomara, ni contra quién tuviera que enfrentarme. Pero primero necesitaba información. Necesitaba saber con exactitud qué ocurría en esa familia. Porque algo en mi interior me decía que había más, mucho más de lo que se percibía a simple vista. Y yo iba a descubrirlo. Esa misma tarde di un paso que nunca creí dar. Contraté los servicios de un detective privado. Un contacto comercial en Madrid me había recomendado a alguien, un profesional que ya había empleado con anterioridad. Le expuse la situación, le entregué los nombres. Esteban Montenegro, Valeria Montenegro, la empresa familiar. Necesito saberlo todo, le dije. Su situación económica, sus negocios, sus deudas. Todo. ¿Está completamente segura, señora Robledo? A veces uno descubre cosas que preferiría ignorar. Estoy segura. Mi hija está atrapada en esa casa y necesito comprender el porqué. Entendido. Tendré información preliminar para usted en una semana. Una semana. 7 días que se sintieron como una eternidad. Durante ese lapso, intenté ver a Daniela en 3 ocasiones más. Las 3 veces, ella canceló. Siempre con una excusa distinta, siempre con esa vocecita apagada, pidiendo disculpas, prometiendo que la siguiente ocasión sí sería posible. Hasta que finalmente dejé de insistir, porque comprendí que no lograría nada presionándola. Ella estaba atrapada en una red invisible de culpa, temor y manipulación, y la única forma de liberarla era cortar esos hilos desde su origen. El 7º día, el investigador me llamó. Señora Robledo, tengo el informe, ¿puede acudir a mi despacho?
Voy en camino. Una hora después, me encontraba sentada frente a él, observando una carpeta gruesa repleta de documentos, fotografías y estados financieros. Y lo que descubrí allí lo cambió todo, absolutamente todo. Aún hoy me cuestiono si actué correctamente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? El investigador se llamaba Adrián Flores. Tenía un despacho modesto en la colonia Roma, en un segundo piso, con un olor persistente a café pasado y papel antiguo. Era un hombre de alrededor de 50 años, con gafas de cristales gruesos y las manos marcadas por manchas de tinta. Abrió la carpeta frente a mí. Señora Robledo, esto es más complejo de lo que anticipé al inicio. ¿Qué ha descubierto? Sacó una fotografía. Era la fachada de un edificio comercial en la zona de Santa Fe. Esta es la sede de Importaciones Montenegro, o lo que queda de ella. ¿Lo que queda? El negocio está en quiebra técnica desde hace 3 años. Tienen deudas pendientes con proveedores en España, Italia y Francia. Ascienden a más de $2 millones. Sentí que me faltaba el aire. 2 millones. Y eso es solo con los proveedores. También tienen deudas pendientes con el banco. Hipotecaron la compañía hace 4 años para intentar cubrir pérdidas. No pudieron cumplir con los pagos. El banco ya inició el proceso de embargo. Colocó otro documento frente a mí. Era una notificación de remate judicial. ¿Y la residencia?, pregunté. La casa donde vive Daniela. Adrián extrajo más papeles. La propiedad también está grabada con 2 hipotecas. La primera se contrajo hace 6 años. La segunda, hace 2. Deben aproximadamente $800,000. El banco ya ha iniciado el proceso de desahucio. Les quedan 6 meses, quizás menos. Me quedé observando los documentos sin lograr asimilar lo que estaba leyendo. Pero viven rodeados de lujo. Los muebles, la ropa, los automóviles. Fachada, dijo Adrián, quitándose las gafas para limpiarlas. Todo es pura apariencia. El coche de Esteban está en arrendamiento y lleva 3 meses de pagos retrasados. Las tarjetas de crédito de la familia están al tope del límite. Valeria tiene deudas hasta en su salón de belleza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron llegar a esta situación? Esteban heredó la compañía de su padre hace una década. Al parecer, el señor Montenegro era un buen administrador. Tenía contactos sólidos, una buena reputación, experiencia. Cuando falleció, Esteban intentó continuar con el negocio, pero carecía del talento y la disciplina de su padre. Comenzó a realizar acuerdos desventajosos, a confiar en personas inadecuadas, a gastar más de lo que ingresaba. ¿Y Valeria? Valeria proviene de una familia que gozó de riqueza hace décadas, pero ya no conservan nada. Ella vive para las apariencias. Continúa asistiendo a sus clubes exclusivos, a sus cenas de gala, fingiendo que todo marcha bien, pero la realidad es que se están hundiendo en deudas. Miré las fotografías de nuevo, la mansión, la empresa, todo era una mentira. ¿Hay algo más?, preguntó Adrián con un tono más bajo. Algo sobre su hija. ¿Qué ocurre con Daniela? Sacó un comprobante bancario. Durante los últimos 5 años, Daniela ha estado transfiriendo dinero de su cuenta personal a la cuenta de la empresa. Cantidades pequeñas al principio, $500, $1,000. Pero en el último año, las transferencias aumentaron. El mes pasado, transfirió $3,000. ¿De dónde obtuvo ese dinero? ¿De mí? De las remesas que usted le enviaba desde Madrid. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Cada mes, usted le enviaba dinero para que lo usara para su propio bienestar, supongo. Pero ella lo estaba transfiriendo directamente a la empresa para cubrir gastos, para pagar deudas, para mantener la ilusión de que todo estaba en orden. Sentí que el aire se me escapaba. Ella nunca usó ese dinero para ella misma. No, señora. Lo utilizó para intentar salvar a la familia de su esposo. Dios mío. ¿Hay más? Sí, hay más. Adrián colocó frente a mí una serie de fotografías impresas. Eran imágenes de Esteban en restaurantes, en bares, con una mujer joven que no era Daniela. Esteban sostiene una relación extramarital desde hace 2 años. Esta mujer se llama Fernanda. Tiene 27 años. Trabaja como relaciones públicas en una firma. Él le paga un departamento en Las Lomas. El inmueble está a su nombre,
pero él cubre la renta. $2.500 al mes. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Daniela, ¿ella lo sabe? No tengo certeza, pero es muy probable. ¿Cómo puede permitirse pagar un departamento si están técnicamente en bancarrota, con tarjetas de crédito al límite, y probablemente con el dinero que Daniela transfiere? Es un círculo vicioso, señora Robledo. Ella le proporciona dinero para intentar rescatar la empresa. Él lo usa para mantener a su amante. Cerré los ojos. Sentí náuseas. Mi hija, mi niña, trabajando como una empleada doméstica en esa casa, entregando cada centavo que yo le enviaba, sacrificándose por un hombre que le era infiel, por una familia que la menospreciaba. Y todo era una mentira. La riqueza, el éxito, la empresa floreciente, la familia distinguida, todo era una farsa. ¿Qué más necesita saber, señora Robledo? Quiero los nombres de todos los acreedores. Necesito saber con precisión cuánto deben y a quién. Quiero conocer la fecha exacta de cada vencimiento. Necesito saberlo todo. ¿Puedo preguntar para qué? Lo miré directamente a los ojos. Porque voy a comprar todas esas deudas. Adrián me miró con sorpresa. ¿Está completamente segura? La suma total supera los $3 millones. Tengo los recursos. Llevo 10 años trabajando sin pausa en Madrid, ahorrando cada centavo, invirtiendo con cuidado. Tengo lo suficiente. Pero, señora Robledo, si compra las deudas. Si adquiero las deudas, continué, sin apartar la mirada, me convierto en la acreedora principal. Y eso me dará la potestad de decidir el destino de esos bienes. Sí, lo comprendo. Y no hay ningún, pero, que valga. Hágalo. Contacte a cada uno de los acreedores. Infórmeles que hay una inversora interesada en liquidar las deudas al contado. Y exijo que todo se maneje con absoluta discreción. Nadie debe conocer la identidad de quien está detrás de esta operación. Nadie. Adriana sintió lentamente. Va a necesitar un equipo legal. Esto es complejo desde el punto de vista jurídico. Contrate a los mejores. El costo no es una preocupación, ¿queda claro? Claro, ¿cuánto tiempo cree que tomará si actuamos con agilidad? Un mes, quizás un poco menos. Tiene 3 semanas, Adrián. 3 semanas. Mi hija lleva una década sufriendo en esa casa. No puedo permitir que permanezca ahí ni un solo día más de lo estrictamente necesario. Él se puso de pie y extendió su mano. Haré todo lo que esté a mi alcance. Salí de aquel despacho con la carpeta bajo el brazo. Caminé por las calles de la Roma sintiendo una mezcla de rabia y determinación como nunca antes. Esteban Montenegro y Valeria Montenegro habían secuestrado la vida de mi hija. Se habían aprovechado de su bondad, de su inocencia, de su deseo de ser aceptada, la habían convertido en su salvavidas personal mientras ellos se hundían en su propia incompetencia y en un mar de mentiras. Y mi hija, mi pobre Daniela, lo había entregado todo. Su dinero, su tiempo, su dignidad, su propia esencia. Porque eso es lo que se espera de las mujeres buenas, ¿verdad? Que se sacrifiquen, que guarden silencio, que soporten, que sonrían mientras se desangran por dentro. Pero ya no más. Esa noche, en mi habitación de hotel, hice cálculos. Revisé mis ahorros, mis inversiones, todo lo que había construido durante una década. Tenía lo suficiente, justo lo necesario, para comprar cada una de las deudas de la familia Montenegro. Me quedaría sin ahorros, sin colchón financiero, sin seguridad alguna. Pero eso no importaba, porque mi hija valía más que cualquier suma de dinero. Al día siguiente, intenté ver a Daniela una vez más. En esta ocasión, fui directamente a la residencia sin previo aviso. Llamé al timbre. Una empleada doméstica abrió la puerta, una mujer de edad avanzada con uniforme gris. Buenos días. Busco a Daniela. La señora Daniela salió con la señora Valeria. Fueron al salón de belleza. ¿A qué hora regresarán? No podría decírselo, señora. ¿Y el señor Esteban? ¿Está en su estudio? ¿Desea que le anuncie? No es necesario. Regresaré más tarde, pero no me marché. Permanecí afuera, observando esa mansión inmensa con su fachada perfecta, sus ventanas impecables, su jardín meticulosamente cuidado. Todo era un engaño. Y muy pronto, toda esa ficción se vendría abajo.
Pasé las siguientes semanas en reuniones con abogados, firmando documentos, autorizando transferencias. Adrián trabajó con rapidez y en el más absoluto secreto. Comenzamos con el banco. Les ofrecí liquidar la deuda en su totalidad, más un 20% adicional, a cambio de que la hipoteca fuera transferida a mi nombre de inmediato. Aceptaron sin dudarlo. Después, abordamos a los proveedores europeos, muchos ya habían dado por perdida la deuda. Cuando les ofrecí pagar el 70% del monto total en efectivo inmediato, firmaron los acuerdos sin vacilar. En 2 semanas, tenía en mis manos los títulos de propiedad de la residencia y de la empresa. Todo era legal, todo estaba documentado, todo estaba a nombre de Camila Robledo. La mujer que llegó de San Ángel, la que trabajó en una mercería, la que limpió pisos para que su hija pudiera estudiar. Ahora era la propietaria de todo aquello de lo que los Montenegro alardeaban. Pero aún no les había dicho nada. No era el momento adecuado. Primero, necesitaba que Daniela conociera toda la verdad, y ese era el paso más difícil, porque la verdad no solo destrozaría la ilusión de su matrimonio, sino todo aquello en lo que había creído durante una década. La noche anterior al enfrentamiento, marqué el número de Daniela. No contestó. Le dejé un mensaje de voz. Hija, necesito verte. Es urgente. Por favor, llámame. 1 hora después, mi teléfono sonó. Mamá. Daniela, gracias por devolverme la llamada. Necesito que nos veamos mañana. Es de vital importancia. Es que mañana Valeria tiene. La interrumpí. Por favor, hijita. Es más importante que cualquier compromiso de Valeria. Hubo un silencio prolongado. ¿Estás bien, mamá? No, no estoy bien. Pero lo estaré, y tú también. Te lo prometo. ¿Puedes venir al hotel mañana a las 10 de la mañana? Sí, sí, estaré allí. Gracias, hijita. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Colgué y miré por la ventana de mi habitación hacia las luces de la ciudad. Mañana, todo cambiaría. Mañana, comenzaría a enderezar lo que estaba torcido. El amanecer llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Me desperté a las 6, aunque apenas había logrado conciliar el sueño. En realidad, había pasado la noche ensayando cada palabra, preparándome mentalmente para lo que debía revelarle a Daniela. No sabía cómo reaccionaría, si confiaría en mí. Si se sentiría traicionada por haber investigado su vida, si tomaría partido por Esteban y Valeria. Pero tenía que intentarlo. Bajé al restaurante del hotel y pedí café. No pude ingerir nada, mi estómago era un nudo de ansiedad. Revisé mi bolso una y otra vez, asegurándome de tener cada uno de los documentos que Adrián me había entregado, los estados financieros, las fotografías, los papeles legales, la verdad grabada en tinta negra sobre papel blanco. A las 10 en punto, subí a mi habitación. Había solicitado que subieran café recién hecho y pan dulce, esas conchas que a Daniela tanto le gustaban de niña. Deseaba que este encuentro fuera lo menos doloroso posible. A las 10:05, llamaron a la puerta. Abrí. Era Daniela. Lucía agotada. Tenía unas ojeras pronunciadas, el cabello recogido en una cola de caballo tensa. Vestía un suéter de cuello alto, a pesar del bochorno, y unos pantalones anchos que ocultaban su silueta. Hola, mamá, dijo con una vocecita débil. Hija, pasa. Gracias por venir. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado en una habitación de hotel. Se sentó al borde de la cama, con las manos juntas sobre su regazo, adoptando esa postura rígida que ya le era habitual. ¿Te gustaría un café?, le pregunté. Traje conchas. Sus ojos brillaron por un instante. Hace años que no pruebo una concha. ¿Por qué? Valeria dice que tienen demasiadas calorías, que debo cuidar mi figura. Esteban está de acuerdo. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me contuve. Bueno, hoy puedes comer todas las que desees. Serví café en una taza y coloqué las conchas en un platito frente a ella. Tomó una con delicadeza, como si se tratara de algo prohibido. Dio un pequeño mordisco, cerró los ojos. Sabe exactamente igual que antes, susurró. Algunas cosas nunca cambian. Comimos en silencio durante algunos minutos. Yo la observaba, cada movimiento, cada gesto.
Buscaba a mi hija dentro de esa persona, bajo esa capa de resignación y silencio. Mamá, ¿para qué era tan urgente verme?, preguntó finalmente. Dijiste que era importante. Respiré profundamente. Daniela, necesito que me escuches. Todo lo que voy a decirte es cierto. Tengo pruebas, pero necesito que me prometas que vas a escuchar hasta el final antes de reaccionar. Su rostro perdió el color. Me estás asustando. No quiero asustarte. Quiero liberarte. ¿Liberarme de qué? De ellos. De Esteban, de Valeria, de todo esto. Se puso de pie de inmediato. No, no voy a escuchar esto. Sabía que vendrías a criticar mi matrimonio. Lo sabía. Daniela, siéntate, por favor. No quiero escuchar cosas malas sobre mi esposo, aunque fueran ciertas. No son ciertas. Tú no lo conoces. Tú no vives con nosotros. Tú estuviste en Madrid 10 años mientras yo. Se detuvo, tapándose la boca con la mano. ¿Mientras tú qué?, pregunté, manteniendo un tono suave. Dilo. Mientras yo estaba aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estoy sufriendo, no. Entonces, dime, ¿por qué tienes las manos llenas de callos? ¿Por qué vistes ropa desgastada? ¿Por qué te vi arrodillada fregando el suelo? ¿Por qué abandonaste el diseño? ¿Por qué dejaste de soñar? Porque soy una esposa. Porque eso es lo que se espera. No, Daniela. Eso no es lo que se espera de una esposa. Eso es lo que se le exige a una esclava. Me miró con furia. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque soy tu madre. Porque te amo. Porque no voy a guardar silencio mientras permiten que te destruyan. Porque esa gente no te merece. Esteban me ama. Esteban te está siendo infiel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela quedó paralizada, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos. ¿Qué has dicho? Esteban tiene una amante. Se llama Fernanda. Tiene 27 años. Él le paga un apartamento en Las Lomas. Tengo fotografías, Daniela. No quiero verlas. Fue la primera vez en años que le escuché elevar la voz con esa fuerza. No voy a escuchar esto, estás inventando cosas para alejarme de él. ¿Por qué haría yo algo así? Porque nunca te cayó bien. Desde el primer día. Siempre creíste que no era lo suficientemente bueno para mí. Pensé que él no era lo suficientemente bueno para ti. Y tenía razón. Porque tú vales 1000 veces más de lo que él jamás podrá comprender. Se dejó caer sobre la cama, rompiendo a llorar. Esperé. Permití que el llanto fluyera. Años de dolor, de humillaciones, de silencio, saliendo de golpe. Cuando por fin se calmó un poco, me senté a su lado y posé una mano sobre su hombro. Hay más, hijita, dije con suavidad. Y necesitas saberlo. No quiero saber nada más. La empresa está en bancarrota, la casa tiene 2 hipotecas, tienen más de $3 millones en deudas. Van a perderlo todo en menos de 6 meses. Levantó la cabeza lentamente. ¿Cómo sabes todo esto? Contraté a un investigador privado. Me entregó cada detalle. Tengo todos los documentos aquí. Fui por la carpeta y la coloqué frente a ella. La abrió con manos temblorosas. Comenzó a leer los estados financieros, las notificaciones de embargo, las demandas legales. No puede ser, susurraba una y otra vez. No puede ser. Es la verdad, mi vida. Toda la verdad. Pero Esteban siempre dice que el negocio marcha bien, que estamos expandiéndonos. Te ha mentido todos estos años. Te ha mentido. Llegó a las fotografías de Esteban con Fernanda, se quedó observándolas durante largo rato. En una, se estaban besando a la entrada de un restaurante. En otra, él le colocaba un collar. En una más, entraban juntos a un edificio de apartamentos. ¿Reconoces este edificio?, pregunté. Está a 6 cuadras de tu casa. Una lágrima cayó sobre la fotografía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con la voz destrozada. 2 años. 2 años. Sí. Y yo le entregué todo. Todo el dinero que tú me enviaste, lo transferí a la empresa para ayudarlos, para rescatarlos. Lo sé, hijita.
está en los documentos. Cada transferencia, cada centavo que te envié, fue directamente a esa empresa que es una farsa. Y él lo usó para mantener a su amante, se dobló sobre sí misma, como si alguien le hubiera asestado un golpe en el estómago. Soy una tonta. No, no eres una tonta. Eres una mujer que amó con demasiada intensidad a alguien que no lo merecía. He sacrificado todo, mi carrera, mi dignidad, mi vida, ¿y para qué? Para que él me fuera infiel, para que su madre me tratara como basura, para vivir en una casa que ni siquiera es suya. Ya no más, dije con firmeza. Ya no más, Daniela. Ella me miró con esos ojos rojos e hinchados. ¿Y qué puedo hacer ahora? No tengo dinero, no tengo un trabajo, no tengo absolutamente nada. Tienes a tu madre. Y eso es más de lo que cualquiera de ellos tiene. No comprendo. Saqué otro sobre de mi bolso. Dentro estaban los títulos de propiedad, de la casa, de la empresa, todo. Compré sus deudas, dije. Todas. La casa está ahora a mi nombre. La empresa también es mía. Daniela me miró sin entender. Gasté todos mis ahorros, cada centavo que gané en Madrid, pero lo hice. Compré todo lo que ellos creen que les pertenece. Pero, ¿eso significa qué? Significa que puedo hacer lo que desee con esas propiedades. Y lo que deseo es entregártelas a ti. A nosotros. Eres mi hija. Todo lo que poseo es tuyo, siempre lo ha sido. Se quedó observando los documentos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque eres mi hija. Porque te quiero. Porque no voy a permitir que esa familia siga destruyéndote. Pero, has perdido todos tus ahorros. El dinero se recupera. Tú no. Si te hubiera perdido a ti. Si te hubieras quedado en esa casa un año más, 2 años más, no sé si habría quedado algo de ti para salvar. Me abrazó con fuerza, como cuando era una niña y tenía pesadillas, y yo era la única que podía ahuyentarlas. Gracias, mamá. Lo siento. Gracias. La sostuve mientras sollozaba. Años de lágrimas reprimidas, años de humillaciones contenidas. Cuando finalmente se separó, su rostro estaba empapado en lágrimas, pero sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos que no había visto en mucho tiempo, algo que creí desaparecido para siempre: determinación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Vamos a reclamar tu vida. ¿Cómo? Mañana iremos a esa casa juntas y les diremos la verdad. Que ya no poseen nada, que todo es mío ahora, y que tendrán que marcharse. Se pondrán furiosos. Que lo hagan. Ya no pueden causarte ningún daño. Ya no tienes por qué temerles. Y después tú decides. Si quieres quedarte en la casa, es tuya. Si prefieres venderla y comenzar de nuevo en otro lugar, lo haremos. Si deseas retomar tus estudios de diseño, los pagaremos con los fondos de la venta de la empresa. Lo que tú elijas, hija. Por primera vez en 10 años, tú tomas las decisiones. Vi cómo algo se transformaba en su rostro, como si después de una larga hibernación, finalmente estuviera despertando. Quiero que sufran, dijo en un tono bajo pero claro. Quiero que sientan una fracción de lo que yo he sentido. Lo sentirán. La vida ya se encarga de eso. Pero nosotras no vamos a mancharnos las manos con venganza. Vamos a hacer justicia. ¿Y qué es justicia en este caso? Justicia es simplemente revelar la verdad y permitir que las consecuencias caigan donde deben caer. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Iremos juntas. Y si Esteban me suplica que no lo hagamos, ¿y si jura que me ama? ¿Tú le creerías? Lo pensó durante un largo momento. No, respondió finalmente. Ya no. Entonces sus palabras carecen de importancia. Esa noche, Daniela se quedó en mi hotel. No deseaba que regresara a esa casa. No todavía. Dormimos en la misma cama, como cuando era una niña y le temía a la oscuridad. Pero esta vez, yo era quien sentía miedo. Temor de que cambiara de opinión. Temor de que el apego, o lo que quedaba de él, la hiciera retroceder. Temor de perderla una vez más. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, ella ya estaba despierta, estaba de pie frente al espejo, observando su reflejo. ¿Sabes cuál es la parte más triste?, dijo sin volverse. Que dejé de reconocerme a mí misma.
Hace años que no sé quién soy. Entonces es hora de que vuelvas a descubrirte. Se giró hacia mí. Estoy lista, mamá. Vamos a poner fin a esto. Y en ese momento, vi un destello de la Daniela que fue, la niña que soñaba con tener una casa grande para que su madre no tuviera que trabajar nunca más, la joven que estudiaba diseño con los ojos llenos de luz. La mujer que pudo haber sido, de no haber conocido a Esteban, aún estaba allí, esperando emerger. Pero allí estaba, y yo iba a ayudarla a resurgir. Llegamos a la residencia a las 10 de la mañana en punto. Daniela vestía un traje que habíamos comprado la noche anterior en una boutique del centro. Era de un azul marino, sencillo y elegante. Se había dejado el cabello suelto por primera vez en años. Lucía diferente, lucía como ella misma. Yo llevaba mi mejor conjunto, el que usaba para las reuniones más importantes en Madrid, y portaba la carpeta con todos los documentos bajo el brazo. Daniela sacó sus llaves, pero antes de abrir la puerta me miró. ¿Estás completamente segura de esto, mamá? Completamente, ¿y tú? Respiró hondo. Sí. Ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Ya no puedo seguir siendo invisible. Entonces entremos. Abrió la puerta. La mansión estaba en silencio. Oímos voces procedentes del comedor. Valeria y Esteban estaban desayunando. Caminamos juntas hacia allí. Nuestros pasos resonaban sobre el mármol. Al entrar en el comedor, ambos alzaron la vista con sorpresa. Esteban sostenía el periódico en una mano y una taza de café en la otra. Valeria comía fruta picada con un tenedor de plata. Ambos nos miraron como si hubiéramos interrumpido un ritual sagrado. Daniela, dijo Esteban. No sabía que había salido. ¿Dónde pasaste la noche? Con mi madre, respondió ella, y su voz sonó más firme de lo que yo anticipaba. En su hotel. Valeria frunció el ceño. Deberías haber avisado. Estábamos preocupados. Pensamos que algo te había ocurrido. ¿De verdad? Preguntó Daniela. ¿De verdad estaban preocupados, o ni siquiera notaron mi ausencia? Esteban dejó el periódico a un lado. ¿Qué te sucede? ¿Por qué ese tono? Porque tenemos que hablar. Los tres. Bueno, los cuatro. Mi madre también forma parte de esta conversación. Valeria me miró con absoluto desprecio. ¿Y ella qué hace aquí? ¿Vive acaso aquí? Respondí con calma. Bueno, técnicamente, yo soy la propietaria de esta residencia ahora, así que soy yo quien debería preguntar qué hacen ustedes aquí. El silencio que siguió fue total. Esteban y Valeria quedaron congelados como estatuas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Esteban lentamente. Estoy hablando de que adquirí todas sus deudas. La hipoteca de esta casa, la de la empresa, las deudas con los proveedores, absolutamente todo. Y cuando uno compra las deudas, se convierte en el principal acreedor. Lo que significa que esta propiedad es, legalmente, mía. Coloqué la carpeta sobre la mesa del comedor, la abrí, y extraje los documentos, colocándolos uno por uno frente a ellos. Aquí están los títulos de propiedad, transferidos a mi nombre hace una semana. Todo es completamente legal. Pueden verificarlo con sus abogados si lo desean, aunque sospecho que en este momento no tienen recursos para costearlos. Esteban tomó los papeles con manos temblorosas. Comenzó a leer, y su rostro se tornó pálido. Esto no puede ser real. Es completamente real. Valeria se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Y no es su casa, la interrumpí. Ya no lo es. Y desde hace tiempo que tampoco lo era realmente. Debían más de $800,000 al banco. Iban a perderla de todas formas. Yo solo aceleré el proceso. ¿Quién te crees que eres? Soy la madre de Daniela. La mujer a la que han usado durante una década. La mujer cuyo dinero utilizaron para mantener su farsa de riqueza, mientras trataban a mi hija como a un objeto desechable. Nosotros no la tratamos así, gritó Esteban. Daniela es mi esposa. Vive en una residencia hermosa. Tiene todo lo que puede desear. ¿Todo?, preguntó Daniela, y su voz tembló, pero no se quebró. Tengo respeto, tengo amor, tengo dignidad. Por supuesto que sí. Mentira. No tengo nada. Soy tu criada, la sirvienta de tu madre. Limpio sus pisos, lavo su ropa, preparo su comida.
Y mientras hago todo eso, tú estás con Fernanda. Esteban se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, Esteban. Sé que tienes una amante. Sé que le pagas un departamento. Sé que usas el dinero que mi madre me enviaba para mantenerla, mientras yo me destrozo las manos limpiando lo que tú llamas tu hogar. Daniela, yo puedo explicarte. No quiero explicaciones. Ya no. Valeria intervino con una voz cargada de veneno. Esto es tu culpa, me señaló. Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Le estás manipulando contra su propia familia. Su familia, reí sin humor. Ustedes no son su familia. Yo soy su familia. Y la única manipulación aquí es la que ustedes ejercieron sobre ella durante años. Le dieron un techo, le dieron estabilidad, dicen. Les dieron esclavitud. La convirtieron en su empleada doméstica no remunerada. Y lo peor es que lo hicieron con tanta sutileza, que ella llegó a creer que eso era amor. Esteban caminó hacia Daniela con los brazos extendidos. Mi amor, por favor, esto es un malentendido. Tu madre no comprende cómo funcionan las cosas aquí. Nosotros te amamos. Yo te amo. Daniela retrocedió un paso. No me toques. No me toques. No quiero que me toques nunca más. Estás siendo irracional. Tu madre te ha lavado el cerebro. Mi madre me ha abierto los ojos. Hay una enorme diferencia. Saqué otro sobre de la carpeta. Eran las fotografías de Esteban con Fernanda. Las coloqué sobre la mesa una por una. Explícale esto, dije. Explícale por qué estabas besando a otra mujer mientras tu esposa restregaba el suelo para tu madre. Explícale por qué le pagabas un apartamento a tu amante con el dinero que ella te entregaba para intentar salvar la empresa. Esteban miró las fotografías. Todo el color desapareció de su rostro. Eso no es lo que parece. No, no lo es. Entonces, ¿qué es? Es complicado. No es complicado, dijo Daniela. Es una traición. Simple y sencillamente, una traición. Valeria tomó las fotografías y las observó. Por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a la incomodidad en su rostro. Esteban, ¿qué es esto? Mamá, yo. ¿Tienes una amante? No es una amante. Es solo, alguien que te comprende mejor que tu propia esposa. La voz de Valeria era puro hielo. ¿Tienes idea del escándalo que esto podría provocar? ¿Sabes lo que dirían en el club, en nuestro círculo? Y ahí estaba, la verdadera preocupación de Valeria no era el sufrimiento de Daniela. Le importaba el escándalo, las apariencias, el qué dirán. Ya no tienen club, dije. Ya no tienen círculo social, ya no tienen absolutamente nada, excepto deudas y mentiras. Valeria me miró con un odio puro. Esto es venganza. Eso es lo que es. Viniste aquí para vengarte porque tu hija se casó con alguien superior a ti. Vine aquí a rescatar a mi hija y, sí, de paso, a hacer justicia. Pero no es venganza. La venganza sería algo cruel. Yo solo estoy siendo justa. Justa. Quitarnos nuestra casa es justo, ¿eso dices? No era su casa, era del banco, y ustedes no podían pagarla. Yo sí pude. Entonces, véndela. Véndela y quédate con el dinero, pero déjanos vivir aquí hasta que encontremos otra cosa. No, lo siento. Dije que no. Quiero que se vayan hoy mismo. Esteban dio un paso hacia mí y, por primera vez, vi algo peligroso en sus ojos. No puedes echarnos así como así. Hay leyes. Sí, hay leyes. Y yo las he seguido al pie de la letra. Tengo el derecho legal de exigirles que desalojen la propiedad, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Necesitamos tiempo. Al menos un mes. Tienen hasta el final del día. Hagan sus maletas y salgan. Esto es inhumano. Inhumano, ¿quieren hablar de inhumano? ¿Era humano obligar a Daniela a fregar de rodillas? ¿Era humano llamarla un trasto inservible? ¿Era humano engañarla mientras les entregaba cada centavo que poseía? Nadie respondió. Tienen hasta las 6 de la tarde, repetí. Si para esa hora aún están aquí, llamaré a las autoridades y los desalojarán por la fuerza. Valeria se dejó caer en su silla. De repente, parecía envejecida.
Toda esa altivez, esa arrogancia, se había desvanecido. Lo que quedaba era una mujer asustada que acababa de perderlo todo. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó con una voz pequeña. Eso ya no es mi problema. Debieron haberlo considerado antes de gastar dinero que no poseían, antes de hipotecarlo todo, antes de vivir una mentira durante años. Esteban se acercó a Daniela una vez más. Mi amor, por favor, no permitas que haga esto. Somos tu familia. Estamos casados. Ya no, dijo Daniela. ¿Qué? Ya no estamos casados. Voy a solicitar el divorcio. Daniela, no, por favor, ¿podemos solucionar esto? Puedo cambiar. Puedo hacerlo. Ya no quiero que cambies. Ya no quiero nada de ti. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Pero te amo. No, no me amas. Nunca lo hiciste. Me usaste, tal como ella me usó, como todos me han usado. Pero ya no más. Se giró hacia mí. Vámonos, mamá. ¿Estás completamente segura? Completamente. Salimos del comedor juntas. Detrás de nosotras, oímos a Valeria sollozar y a Esteban gritar, pero no nos detuvimos. Subimos a la habitación de Daniela. Comenzó a sacar su ropa del armario. No había mucho, unos cuantos vestidos viejos, ropa interior desgastada, un par de zapatos. ¿Esto es todo lo que tienes?, pregunté. ¿No hay nada más? ¿Lo demás pertenece a ellos, o lo compraron ellos? No quiero nada que provenga de esa gente. Encontró el cofre con las sábanas bordadas, las que yo le había confeccionado. Las sacó con sumo cuidado. Estas sí me las llevo. Las enviaremos a restaurar. Quedarán como nuevas. ¿No prefieres guardarlas así, como recuerdo? No. No quiero recordar. Quiero borrar lo que ocurrió aquí. Empacó todo en una pequeña maleta, luego, miró a su alrededor en la habitación. 10 años, dijo. 10 años de mi vida en este lugar, y no tengo ni una sola cosa que quiera conservar. Ni una fotografía, ni un recuerdo. Nada. Entonces dejémoslo todo aquí. Sí. Dejémoslo todo aquí. Bajamos con la maleta. Esteban estaba en el salón, sentado con la cabeza entre las manos. Valeria había desaparecido, probablemente encerrada en su habitación. Al vernos pasar, él se levantó. Daniela, por favor, no te vayas. Podemos hablar, podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar. He estado 10 años a tu lado. 10 años. Eso tiene que significar algo. Significa que malgasté una década de mi vida. Pero no voy a malgastar ni un solo día más. Tal vez me arrepienta, pero prefiero arrepentirme de haber partido, que arrepentirme de haberme quedado. Salimos de la residencia. El sol brillaba con intensidad. Había cesado la amenaza de lluvia y el cielo estaba despejado. Daniela se detuvo en la entrada. Se giró para mirar la casa una última vez. ¿Estás bien?, le pregunté. No lo sé. Creo que aún no siento nada. Es como si estuviera flotando. Es normal. Es un estado de shock. Pasará. ¿Y después qué? Después, viviremos. Tú decides qué hacer con esta casa, con la empresa, con tu vida, pero lo decides tú. Nadie más. Quiero venderlo todo. No deseo conservar nada de esto. Solo quiero comenzar de nuevo. Entonces eso es lo que haremos. Subimos al taxi que había solicitado. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Esteban había salido a la puerta, observándonos partir. Tenía los hombros caídos, la derrota grabada en cada línea de su cuerpo, pero no sentí ni un ápice de lástima por él. Había tenido 10 años para ser un buen esposo, 10 años para defender a Daniela, 10 años para amarla de verdad. Y había desperdiciado cada uno de esos días. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Y yo, finalmente, tenía a mi hija de vuelta. Los meses siguientes fueron extraños, como vivir en dos realidades simultáneas. Por un lado, estaba el aspecto legal, los abogados, los documentos, el proceso de divorcio que Esteban intentó prolongar todo lo posible, las negociaciones para vender la casa y la empresa.
Todo ese mundo frío y burocrático que nos obligaba a lidiar una y otra vez con los Montenegro. Por otro lado, estaba Daniela, mi hija, reconstruyéndose pieza a pieza. Alquilamos un apartamento modesto en la Condesa, 2 dormitorios, una cocina pequeña, un balcón que daba a un parque. No era lujoso, no tenía mármol ni lámparas de cristal, pero era nuestro. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Daniela lloraba por las noches, no por extrañar a Esteban, sino por procesar todo el daño que le habían infligido, todo el tiempo perdido, toda la versión de sí misma que había sepultado para complacer a otros. Me siento vacía, mamá, me dijo una noche. Como si no supiera quién soy. Pasé tanto tiempo siendo lo que ellos exigían, que olvidé quién era yo en realidad. Entonces este es el momento de recordarlo. O, mejor aún, de redescubrirlo. Comenzamos poco a poco, con pequeños pasos. Le compré cuadernos y lápices de colores, los mismos que solía usar cuando estudiaba diseño. No sé si todavía puedo, dijo, mirándolos con temor. Solo inténtalo. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser tuyo. Los primeros días, los cuadernos permanecieron cerrados. Los observaba desde lejos, como si fueran algo peligroso. Pero una mañana, la encontré sentada a la mesa de la cocina, dibujando. Era un boceto sencillo, una taza de café, la bugambilla que crecía en nuestro balcón. Su mano se movía sobre el papel. No dije nada, no quise interrumpir, solo serví café en silencio y la dejé crear. Cuando terminó, me mostró el dibujo. Está horrible, dijo. He perdido toda mi técnica. Es hermoso porque es tuyo. Porque lo hiciste sin que nadie te dijera cómo debía ser. Han pasado 2 años desde aquel día en el que saqué a mi hija de esa casa. Hoy, al escribir estas palabras, miro alrededor del estudio que Daniela alquila en la colonia Roma. Las paredes, antes blancas e impersonales, están ahora llenas de sus diseños, patrones que brotan como enredaderas, colores que hablan de un alma que ha vuelto a florecer. El aroma a café de olla, el mismo que preparaba en nuestra vieja cocina de San Ángel, llena el aire cada mañana. Sobre el escritorio principal, en un marco de madera sencilla, están aquellas sábanas bordadas, ahora restauradas, un recordatorio no del dolor, sino de la resiliencia y el amor que las cosieron. Daniela no solo recuperó su trazo, sino que lo reinventó. Su trabajo, una fusión de tradición y modernidad, comenzó a llamar la atención. Primero fueron pequeños encargos, luego una boutique en Polanco le pidió una colección exclusiva. Hace 3 meses, una revista de diseño publicó un perfil sobre ella. La fotografía en la portada la mostraba sonriendo, con los ojos llenos de esa luz que yo creía apagada para siempre. El artículo no hablaba de su pasado, solo de su talento visionario. Y así era como debía ser. El dinero de la venta no solo le dio un colchón, sino alas. Lo invirtió en su educación, tomando cursos en el extranjero, y en ayudar a otras mujeres que, como ella alguna vez, sentían que su voz no tenía eco. Es voluntaria en un taller que enseña habilidades digitales a mujeres que buscan reinsertarse en el mundo laboral. A veces, cuando la escucho hablar con ellas, firme y gentil, reconozco a la niña que soñaba con construir un hogar, pero ahora su hogar no es de ladrillos, sino de propósito. Los Montenegro se desvanecieron de nuestra vida como un mal sueño. Supimos, por rumores distantes, que se mudaron a una provincia lejana, lejos del escándalo y las miradas de su antiguo círculo. No sentimos ni triunfo ni lástima, simplemente, indiferencia. Habían dejado de importar. Yo, por mi parte, cerré mi negocio en Madrid y regresé para quedarme. No para cuidar de mi hija, porque ella ya no necesita que la cuiden, sino para ser su compañera en esta nueva etapa. Abrimos una cuenta bancaria conjunta y, con una parte de lo que quedó, compramos un departamento pequeño pero soleado, esta vez a nombre de las dos. Es nuestro verdadero hogar, cimentado en la verdad y en la elección. A veces, en las tardes tranquilas, Daniela se sienta en el balcón con sus cuadernos y yo con un libro. Sin decir una palabra, intercambiamos una mirada que lo dice todo. El silencio ya no es pesado, sino cómodo, lleno de una paz ganada a pulso. La historia que comenzó con un grito helado en una cocina de mármol, termina aquí, con el suave rasgar de un lápiz sobre el papel y el corazón de una madre que, por fin, puede latir en paz. El viaje fue largo y oscuro, pero al final, encontramos la luz. Y esta vez, la luz es nuestra.